Estamos con Lourdes, como siempre, bienvenida, bueno, es parte del staff, y con Claude Bouvier, que es este experto, ¿verdad?, que vamos a darle la bienvenida. Bienvenue, como dicen los franceses. Sí, c'est bien, bonjour. Bonjour, ¿cómo se va? Ça va. En psicogenealogía, ¿verdad? Algo que nos llama muchísimo la atención. Sabemos que algo tiene que ver con el árbol genealógico, que algo tiene que ver con nuestros antepasados familiares y nuestra historia, y cómo eso repercute en nuestra vida cotidiana. Pero qué mejor que ustedes para explicarlo, ¿verdad? Claude, en primer lugar, ¿cómo nos podrías resumir de forma sencilla y accesible lo que es esta herramienta terapéutica que es la psicogenealogía? Ben, precisamente es la historia de nuestra familia, es decir, de nuestros ancestros. Y en general nosotros utilizamos toda la información que se puede conseguir en la familia hasta la cuarta o la quinta generación. Algunas veces vamos hasta los tatarabuelos. ¿Qué significa? Que la historia de nuestros ancestros viene en la descendencia como una memoria que se vehicula entre las diferentes generaciones. Y lo que es interesante, por eso que ahora la psicogenealogía tiene mucho éxito, porque dentro de, digamos, pocas horas, normalmente cuando yo hago una psicogenealogía ahora puede tardar entre, dependiendo la intensidad de la historia familiar, entre 7 y 9 horas. Y vamos a visitar todos esos personajes del árbol genealógico. De nuestra historia, ¿verdad? Familiar directa. Voilà. Y comprender, sobre todo, qué estamos viviendo nosotros en nuestra propia vida. Porque a menudo pensamos tomar decisiones, que sea a nivel profesional, que sea a nivel amoroso, que sea a nivel de viaje, y en realidad nos damos cuenta que no, estamos aquí para, o sea, continuar. Claro, la historia de alguien. Por lo que voy entendiendo, o sea, como que condiciona ese árbol, esos antecedentes, esa familia, esa historia, condiciona nuestra vida cotidiana, hasta nuestras propias decisiones profesionales, Voilà. amorosas. Sí, sí. Pero ¿cómo puede tener relación una cosa con la otra? Algunas veces es bastante cómico, porque hace más de 30 años yo estudié con Alejandro Jodorowsky cuando estaba en París, y ahora... Que es el fundador de esta herramienta, ¿verdad? ¿Cómo? Ese señor que usted acaba de nombrar es el que creó esta herramienta. Que creó la psicogenealogía a la misma época que Anna Schwarzenberger. Y precisamente parece que está al Festival de Cannes ahora, presentando su película La danza de la realidad, que es su propia vida. Alors vamos a ver. Es interesante. Sí. Vamos a tomar nota de eso. Sí. Ahora, les voy a tomar un ejemplo que... Ahí está, con un ejemplo puntual. Tengo cantidad de ejemplos. Una señora que viene, una de mis alumnas, viene a hacer su árbol genealógico. Y me cuenta que su mamá, su mamá, cuando tiene 5 años, muere su hermanita de 3 años. Es decir, son 2 niñas, claro, todos los días jugando juntas. Si es por el tema que estamos abordando, que es la psicogenealogía, que tenemos estos asuntos de audio, pero aquí estamos retomando esta conversación con un experto en esta herramienta y con otra experta, que es nuestra Lourdes Ferro, ¿verdad? A propósito de esta herramienta terapéutica que les veníamos contando, es la psicogenealogía. Él nos daba un ejemplo concreto, ¿verdad? Que tiene que ver con el caso, por ejemplo, de una mujer que en su infancia se le muere su hermana cuando eran muy pequeñas y cómo eso influye después en su vida futura. Claude, estabas entonces en ese ejemplo puntual, ¿verdad? Que se vio interrumpido. Exactamente. ¿Cuáles fueron las consecuencias para esa mujer que tuvo la pérdida de su hermanita cuando eran pequeñas? Esa mujer, claro, va a hacer su vida después, va a crecer, la adolescencia, y va a llegar a la edad de encontrar un novio. Y se va a casar. ¿Y sabe cuál es la profesión de su marido en el futuro? Lechero. Lechero. Habías dicho que la niña, la hermanita de esta mujer se había muerto envenenada por una leche. Por la leche de cabra. Entonces, si me caso con un lechero, es como estoy seguro de tener leche fresca cada día. ¿Comprende? Es decir, que a menudo es así que quiero explicarle. Pensamos nosotros tomar decisiones, pero es totalmente falso. En realidad no tenemos libertad. ¿Quién toma la decisión? Es el cerebro.
nuestro cerebro está cargado de toda esa memoria, como le he dicho, de 4 a 5 generaciones atrás. Y vamos a probar de hacer nuestra vida lo mejor posible, pero disculpe, con todo lo que cargamos. En general, pensamos que cuando nace un bebé, es un pequeño ser inocente, no es tan inocente. Porque él viene precisamente ya con la mochila llena de programas de la biológico. Y ese niño tendrá que cumplir en su vida esos programas. Esos mandatos. Son mandatos. Que le da el árbol. Exactamente. Lourdes, estás aprendiste con Claude, ¿verdad? Esta herramienta terapéutica que es la psicogenealogía. Y te pregunto, ¿vos también podés darnos un ejemplo? ¿Ya han estudiado, por ejemplo, algún caso aquí en nuestro país de ese árbol? La persona acude a la terapia que, como bien decía Claude, dura entre 8 y 9 horas esa sesión. La persona entrega toda la información genealógica, de 4 o 5 generaciones por arriba, que es un lindo trabajo de investigación, la presenta y por ejemplo, ¿en qué tipo de decisiones nos condiciona ese árbol que ustedes nombran, ese árbol genealógico? Exacto. Yo cursé psicogenealogía el año pasado con Claude. Este año lo estoy repitiendo y ahora vamos a tener un tercer módulo que lo hacemos este fin de semana. Atender todavía en forma profesional no estoy atendiendo porque como Claude dice hay que tener 100 árboles hechos antes de empezar a atender profesionalmente. Lo que yo hago es agregar a mis consultas de tarot lo que es la psicogenealogía. He hecho muchos en forma de amigos. Entonces, el traer esa historia a las personas le cuesta mucho trabajo y hay mucha resistencia. Cuando empezamos a investigar nos encontramos con todas las mentiras, con todos los secretos, con todas las cosas que Claude nos enseñó perfectamente a descubrir a través de las fechas. Por ejemplo, no sé, nací en el 9 de octubre del 63. Pero mis padres cuando se casaron, nunca se habló en la casa de cuándo se casaron los padres, por ejemplo. Y es que esa madre se casó embarazada y para ella era una vergüenza, entonces ocultan, a veces hasta falsifican fechas. Y eso, cambian las fechas. Exacto. Ese bebé nació a 8 meses, pero no, es falso. Ya cuando se casaron estaba concebido, ¿comprende? Y entonces, claro que todo eso, esos secretos vienen a afectar a la persona. A mí me impresiona eso, ¿verdad? O sea, no los secretos o las historias que puede tejer cada familia, que cada una obviamente sabrá o no, o desconocerá, sino cómo eso puede afectar, o sea, por ejemplo, con el perfil de hombre que me atraiga, o el trabajo, la profesión que me seduzca, es decir, ¿cómo eso puede tener repercusión en mi vida, en mis decisiones, si yo desconozco quizás toda esa información? Es la sorpresa de la persona que viene a la consulta, porque mi trabajo como terapeuta es de hacer los lazos entre un acontecimiento que fue vivido en tal año y otro que fue vivido, puede ser, 1 o 2 generaciones anteriores. A menudo vamos a trabajar mucho con las fechas de nacimiento. Por ejemplo, últimamente, una persona se da cuenta, mire, tal persona tiene la misma fecha que yo. Yo nací a tal fecha, puede ser la fecha de un abuelo, de una defunción, de un accidente que fue grave, etcétera, etcétera. Entonces, es esa memoria que se vehicula como puede y que, si se puede, alguien tiene que resolver esto. Voilà. Y es por eso cuando le he dicho que un bebé nace, no es cualquier inocente que nace, su mochila está cargada de programa. Le hago una última pregunta para redondear. ¿Se complementa con las constelaciones familiares, que también es algo de lo que se habla mucho en la actualidad, o son cosas distintas? Yo no trabajo en constelaciones, pero yo tengo muchos alumnos que utilizan la constelación. Y cuando vienen a consultar conmigo, yo le hago la pregunta, ¿cuál es, según tu punto de vista, la diferencia que hay con las constelaciones familiares? La diferencia mayor es que voy a trabajar yo con los hechos concretos. Es decir, precisamente voy a utilizar los hechos concretos, las fechas concretas. Yo no voy a suponer o imaginar una historia. No, está aquí, es que yo quiero. Y es por eso que cuando viene a la consulta tiene que venir con las buenas informaciones. Porque si viene a otra consulta después... Nombres, fechas de nacimiento... Fecha de concepción, sobre todo.
Fechas de nacimiento. Trabajamos mucho claro, con la fecha de concepción, la fecha que se casaron, si acaso, o a partir de qué fecha, qué edad O sea, todas las fechas que se puedan recabar. Todo. Son las fechas que nos cuentan la historia. Muy bien. Siempre. Y por eso que usted no puede cambiar una fecha porque me conviene mejor la historia así. No, no, no. Es aquí esa fecha. No se puede cambiar. Esa fecha dice algo. Es eso. Lourdes, si alguien quiere profundizar en esto de la psicogenealogía, le interesa conocer un poco más, ¿dónde puede informarse? ¿A quién llamar? Claude viene una vez al año a Montevideo, Uruguay. Él está dejando está dando clases y deja personas formadas. Se puede buscar en internet su información. Muy bien. Y bueno, y de la medida de lo que yo voy a ir aprendiendo y trabajando sobre esto, estoy siempre a las órdenes para hablar del tema. Pero creo que Claude en diciembre nos vuelve... Incluso con las enfermedades del cuerpo, claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todo, y hay una relación directa con lo que es el tarot, por eso habíamos traído el tarot, porque cada arquetipo familiar, en definitiva, está vinculado con eso. No sé si Claude quiere dejar un mail o algo. Solamente para contarle una anécdota, yo trabajé mucho con el tarot porque le estudié con Alejandro Jodorowsky. Y cuando con una persona en consulta podemos descodificar aquí precisamente dónde estoy en mi vida. No es una forma de lectura para prever el futuro, eso no. Porque lo importante precisamente, a menudo la persona no sabe de dónde viene. No sabe dónde está en el presente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué quiere saber del futuro? Primero, conocer bien mi presente, de dónde vengo. Y a menudo es así que vamos a descodificar con el tarot también los bloqueos. Con Lourdes iremos quizás en estos tiempos empezando con alguna preguntita que tenga que ver con esta interesante propuesta, entonces terapéutica en definitiva, que ustedes están ofreciendo. Muchísimas gracias. Eso. Claude Bouvier, entonces, bueno, y Lourdes Ferro acompañando la nota ya que se está formando con él.